Nuestro punto de vista en la editorial. Muy bien, sí, estamos viendo cierto retraso ahí, mi querido productor. Creo que vamos bien, ¿verdad? Bueno, comentarle a usted que a veces hemos recorrido calles, colonias y hemos visto que de repente, caray, pues esa casa está abandonada o conjunto de casas. Usted sabe que ahí por el donde está, a ver, aquí en la Indeco, hacia al fondo, donde en algún momento estaba el panteón y luego se hicieron una serie de casas, pues la constructora no las terminó y las que pudo terminar, pues las saquearon, que les quitaron puertas, ya sabe, los accesorios de baño y todo esto. Y de repente aparecieron ahí algunas personas al interior y uno se puede preguntar, ¿es esto posible? ¿Se puede adquirir una vivienda, reclamarla y quedársela sin que el propietario o la constructora diga algo? Pues, ¿qué cree? Vamos a tocar este tema en la editorial. Mire, seguramente usted habrá visto casas como estas que vamos a presentar en pantalla, donde seguramente hay edificios, hay casas en construcción que no fueron terminadas, o bien que fueron terminadas, pero al final pues nadie quería vivir ahí porque a lo mejor no había servicios, porque tal vez era insegura, porque tal vez había una situación ahí un tanto extraña, como estas que vemos, que esas sí son de nuestra región, que mire que más que casas parecen palomares. Pero bueno, vámonos, mire, el concepto, para que usted se vaya familiarizando, el concepto del sucapión, así se llama, también conocido como preinscripción adquisitiva, es un mecanismo legal que le permite a una persona adquirir la propiedad de un inmueble tras haberlo ocupado de manera continua, pacífica y bajo ciertas condiciones establecidas en la ley. Es decir, sí puede usted ocupar una casa abandonada, pero hay ciertas reglas. Mire, en el caso de una casa abandonada, este proceso puede permitir que el ocupante se convierta en su legítimo propietario siempre que cumpla con los requisitos establecidos. El usucapión es un derecho reconocido en los sistemas legales, incluido el Código Civil de nuestro país. Si se trata de un proceso que otorga la propiedad de un bien inmueble a quien lo ha poseído de manera constante durante tiempo determinado, siempre y cuando la ocupación cumpla con ciertas características. Ahí le va, mire. Es el otro, exacto. Usted tiene que comprobar posesión pacífica, es decir, la ocupación debe realizarse sin conflictos ni disputas con terceros, es decir, de que ya usted está peleando con el de al lado o peleando con el propietario o algún familiar del mismo. La posesión pública. Esto implica que es necesario que la comunidad y las autoridades estén al tanto de la presencia del ocupante en la propiedad. La posición continua. La ocupación no debe ser intermitente, es decir, vivo 2 años, la dejo de habitar un año y regreso. Es fundamental que se mantenga de forma constante. Y también debe usted observar buena fe, es decir, el ocupante debe actuar bajo la creencia de que su posesión es legítima, es decir, que no tiene conocimiento de un reclamo válido por parte de un tercero. Cuando estos criterios se cumplen de manera ininterrumpida durante 5 años, el sistema legal puede reconocer al ocupante como el nuevo propietario legítimo de la vivienda. Sin embargo, si el ocupante tiene conocimiento de que la propiedad pertenece a alguien más y decide ignorar esta información, el proceso se considera de mala fe y el periodo necesario para reclamar la propiedad se extiende hasta 10 años. Mire, le voy a platicar un caso. Por ejemplo, el de algunos fraccionamientos. Lo vivimos allá en el fraccionamiento El Paraíso, lo vivimos en el fraccionamiento Calpan Laureles, en algunas zonas, y muchos de estos fraccionamientos que de repente dijeron, no, pues vamos a hacer casa, las vendemos y nos hacemos ricos. Por ejemplo, en el fraccionamiento Calpan Laureles, de repente desapareció el propietario o la firma legal de quien construyó y muchas de estas casas fueron adquiridas a través de un crédito bancario
una hipoteca con esta inmobiliaria y a través de diferentes bancos, ¿no? Lo que le decía yo. Bueno, pues le quiero comentar que en muchos casos cuando se lleva el dinero ante un notario con la buena fe de seguir pagando porque la empresa desapareció, se fue y de repente pues no extendieron documentos, que es regularmente eh, lo que es las escrituras de la casa. Ay, ¿qué ocurre? Bueno, pues el propietario que lleva o que vive en esa casa, que obviamente junto con los vecinos ocupan al abogado que les dé este trámite y les siga el trámite de usucapión y que ahí este usucapión es usucapión y que estas viviendas al comprobarse 5 o 10 años dependiendo del caso ya puedan ser propiedad siempre y cuando haya un reclamo jurídico. Y o en estas casas que por ejemplo vemos ahí donde decía yo que donde está Indeco, que quedaron abandonadas, se metieron muchos extranjeros. Ahí no es válido. ¿Por qué? Porque mire, tenemos también los requisitos. Ahí le van. Por favor, productor. A ver, mire, aunque la usucapión puede parecer un camino directo para adquirir una casa abandonada, en la práctica el proceso es más complejo y requiere cumplir con varias etapas legales. Entre los pasos más importantes se encuentran, ojo, ponga usted mucha atención, documentar la posesión. El ocupante debe reunir pruebas que demuestren su ocupación continua de la propiedad, como recibo de servicios, fotografías o testimonios de vecinos. Asesoría legal. Es indispensable contar con el apoyo de un abogado especializado en derecho civil para presentar el caso ante las autoridades correspondientes. Proceso judicial. El ocupante debe iniciar un procedimiento legal para solicitar el reconocimiento de una propiedad ante un juez, quien evaluará la evidencia presentada y la resolución final. Si el juez determina que se ha cumplido con todos los requisitos, otorgará el título de propiedad al ocupante. Es importante destacar que este proceso no es inmediato y puede involucrar una considerable cantidad de tiempo y recursos para demostrar la legitimidad de la posesión. ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, la usucapión no solo beneficia a quienes pueden adquirir una vivienda, sino que también tiene un impacto positivo en la sociedad. Permite dar una segunda vida a un inmueble abandonado que la semana pasada le comentábamos que hay necesidad de vivienda, por ejemplo, ¿no? También podría convertirse en focos de deterioro urbano o actividades ilícitas, pues estar abandonadas estas casas, muchas ocasiones la gente ahí las ocupa para hacer fechorías. Además, este método fomenta el uso productivo de la propiedad, alineándose con el principio de que los bienes pueden cumplir su función social. Aunque el concepto puede parecer sencillo, su implementación requiere un compromiso significativo por parte del ocupante que debe demostrar no solo su constancia, sino también su buena fe al habilitar la propiedad. Es decir, usted la va a ocupar para vivir, no para convertirla en negocio o, en este caso, rentarla, que ese sería otro factor, ¿no? Este mecanismo legal, aunque es poco conocido, ofrece una solución práctica para quienes están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en transformar un espacio descuidado en un lugar funcional. La usucapión representa una oportunidad para aprovechar recursos que de otro modo estaría en desuso, promoviendo un enfoque sostenible y equitativo hacia la propiedad y el uso de los bienes inmuebles. Sin embargo, hay que decirlo, es importante que quienes consideren este camino lo hagan con pleno conocimiento de los requisitos legales y bajo la guía del experto en derecho. Así que, señores, en términos generales, para los mexicanos sí podemos adquirir una propiedad de esta manera, pero lleva un proceso bastante largo. Ojo, si la persona que habita una casa, pues le empieza a poner que el segundo piso, que la barda perimetral, que el portón, y de repente aparece algún propietario o relacionado que meta un documento y se pelee la casa y se pierda,
pues tendrá usted que dejarle todo porque aparecerá y la ley le dará la legitimidad que le dé a la casa a quien corresponda ser dueño. Y si usted la llegó a ocupar sin saber o sin investigar que era propiedad de alguien, pues entonces usted corre el grave riesgo de perderlo todo lo que ya le haya invertido. Así que, pues ahí están los pros y los contras, pero se puede y se debe de hacer con personal que sea especializado en este tipo de derecho, es decir, un abogado que está especializado en este tipo de casos y que usted podría, pues imagínese, evitarse la compra de una casa que hoy en día, híjole, están muy caras las propiedades, pero así se lo dejamos. 9 de la mañana con 18 minutos.